dice así la palabra de nuestro Dios. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Vamos a orar. Le invito a inclinar su rostro. Padre que estás en los cielos, en esta tarde, Dios, venimos a ti para buscar, Señor, ahora en la palabra, que tú seas el que ministres nuestras vidas. Te pido por tu pueblo que atenderá el mensaje. Señor, te lo presento y te pido que tú seas ministrando nuestras vidas, que tú seas enseñándonos esta tarde, que la palabra que nos das sirve para que crezcamos y maduremos. Señor, mi vida la pongo en tus manos como un instrumento. Límpiame, Señor, y úsame, bendito Dios, conforme a tu misericordia, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede ocupar su lugar si es tan amable? Vamos en esta tarde, con la ayuda de Dios, a continuar con la palabra que Dios nos ha dado para buscar las verdades que en su palabra hay para nosotros. Esta tarde Dios va a hablarnos acerca de algo muy importante en nuestras vidas, y tiene que ver con el Dios de la resurrección. Es el tema de esta tarde, el Dios de la resurrección. Vamos entonces a buscar lo que Dios quiere mostrarnos en su palabra, y sabemos que hay grandes verdades que enseñarnos en esta tarde. Dice el versículo 16, que tenemos como base: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad que estaba entregada, ¿qué, hermanos? A la idolatría. Y esto es terrible. El tema de la idolatría lo hemos leído en Amós, lo hemos leído en Abdías, y encontramos entonces que la idolatría es un problema del ser humano. Sin importar el tiempo o la etapa que están viviendo, siempre el ser humano busca adorar a algo o a alguien, y que lo lleva a alejarse de Dios. Y en el tema del apóstol Pablo encontramos entonces que también había hombres que buscaban idolatrar otras cosas. El versículo 15, ahí mismo, atrasito, lo acompañaban a Pablo algunos amigos, entre ellos Silas y Timoteo. Recordemos que Pablo sale huyendo de Tesalónica y se adelanta. Atrás de ellos, atrás de él viene Silas y Timoteo, dice el versículo 15. Los que acompañaban a Pablo fueron con él hasta la ciudad de Atenas. Luego volvieron con instrucciones para que Silas y Timoteo se le reunieran lo más pronto posible. Entonces imagínense, Pablo lo envían para Atenas, una ciudad entregada a la idolatría. Y encontramos entonces que en ese esperar, versículo 16, dice que esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad, no unos cuantos, la ciudad, la gran mayoría estaba entregada, dice que, hermanos, a la idolatría. Estaban llenas de ídolos. Esto impresionó muchísimo a Pablo, cómo la ciudad se aglomeraba para buscar idolatrar a las personas. Y esto le irritaba a Pablo. Esto le irritaba porque obviamente cuando una sociedad está entregada a la idolatría, no le interesa a Dios, y ya leímos en la palabra que eso a Dios no le agradaba, el tema de la idolatría. El versículo 17 dice: así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Yo imagino a Pablo que se iba al mercado, y cada vez que venía una persona, él aprovechaba para predicarles de Cristo. Qué interesante. Y esto nos enseña a nosotros que cada vez que tengamos oportunidad de estar con alguien en algún lugar, va a ser un buen momento para hablarles de Jesucristo. La palabra ahí discutir, dialogami, en el griego significa diálogo, disertar. Es decir, Pablo no iba para imponer sus ideas. No, él iba para dialogar, intercambiar.
y llevar a cabo la gran comisión que es predicar la palabra. Dice que todos los días, cada día, él se encontraba una persona y le hablaba de Cristo Jesús. Versículo 18. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Aquí encontramos entonces a dos grupos de personas, los epicureos, que ellos eran un grupo de personas los cuales seguían a un filósofo que se llamaba Epicuro, el cual él decía que el placer era el fin máximo o supremo del ser humano. Había una corriente allí que hablaba de ellos. Entonces se encontró a seguidores de Epicureo y también los estoicos. Los estoicos eran los seguidores de Zenón, de un filósofo que se llamaba Zenón. Y comenzaban ellos, entonces, este grupo de los estoicos, ellos, celebraban, o su filosofía de vida tenía que ver con que el cuerpo, el alma, era Dios mismo. Hoy encontramos filosofías en la actualidad que hablan acerca de que el fin del ser humano es el mismo. Entonces encontramos que Pablo se encuentra a estos dos grupos de seguidores, de estos dos personajes que disputaban con el apóstol Pablo. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos, ¿qué dice, hermanos? Y esa palabra, nuevos dioses, habla de un profundo vacío en la gente de Atenas. ¿Sabes que cuando la gente busca un Dios es porque tiene un vacío en su interior? Y quiere mitigarlo, por decirlo así, en ese Dios que va a poner en su corazón. Dice el versículo 18 que pensaban que Pablo parecía que era un nuevo predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Vemos que Pablo aprovechó la oportunidad que tenía ahí para hablarles de la resurrección de Cristo. Y vamos a abordar un poco más ese tema de la resurrección. Versículo 19 dice, y tomándole le trajeron al Areópago. La palabra Areópago era un lugar que estaba en la parte más alta del monte, que quería decir en el griego la colonia de Marte. Era un lugar en el cual había alrededor, por decirlo así, un tribunal selecto preparado para escuchar lo que se iba a hablar en ese lugar. Entonces Pablo lo llevan a un lugar selecto donde había muchas personas que iban a escuchar y él comienza a aprovechar ese momento oportuno que lo llevan al Areópago o a la colonia de Marte, como se le conocía en Grecia, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Vemos una actitud del pueblo interesado en el mensaje del apóstol Pablo. Versículo 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y vemos un interés por parte de los atenienses en cuanto al mensaje que el apóstol Pablo estaba teniendo. 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Recordemos que el evangelio significa buenas nuevas. Las buenas nuevas de salvación. Bueno, llega un momento que la noticia nueva llega a Atenas. ¿Y cuál es la noticia nueva? De que ahora tenemos un Salvador en Cristo Jesús, que nuestra eternidad puede descansar en Jesucristo. Versículo 22, estamos solamente en la introducción al mensaje. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Este es el tema de la religión, hermanos. ¿Sabe que una persona que tiene la tendencia a la idolatría es por naturaleza religioso? Y una persona que es religiosa es una persona que intenta cumplir ciertas cosas, dogmas, normas, reglas, con el fin de buscar a Dios. Bueno, Pablo encuentra que los atenienses, ellos eran muy religiosos. Pero es algo característico de la sociedad así. Vamos a ver algunos textos. La primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Vamos a ver que
no fue el único grupo que el apóstol Pablo les predicó con las características de ser religiosos. Primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. ¿Usted me alcanza? Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué, hermanos? Hay gente que no sabe cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué querrá Dios para mí? ¿Qué querrá Dios que yo haga con mi vida? La respuesta es, ¿qué, hermanos? Vuestra santificación. ¿Qué significa eso? Vivir una vida para Dios. No para tus deleites, no para tus ganancias, sino para Dios. ¿Qué significa vivir una vida para Dios? Significa una vida en la cual camines conforme a la palabra de Dios. Ya no conforme a tus ideas. Hay mucha gente que tiene mucho tiempo en la iglesia y no ha conocido la voluntad de Dios. Por ejemplo, en el hogar, la voluntad de Dios es de que tu esposa sea la ayuda idónea, que tus hijos sean ese tesoro en el hogar. Pablo escribe esta epístola y dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. 4, que cada uno de vosotros, ¿cada cuánto, hermanos? Cada uno de vosotros, los cristianos, sepa tener su propia. Este versículo sería muy importante que lo leyeran los adúlteros. Que sepan que es una. A veces tienen una y no pueden con ella y andan buscando otra. Dice la Biblia que cada uno tenga su propia esposa. Ahora, no solamente es tener la esposa. ¿Cómo hay que tenerla, hermanos? Es decir, viviendo una vida también para Dios. No solamente cumplir con los quehaceres en el hogar que nos corresponden, con los hijos, etcétera, pero que también su vida viva apartada para Dios. Hay hermanas que viven solamente para las novelas, por decir algún ejemplo. Ahora dirá, pastor, ¿es malo las novelas? No, pero cuando ocupa el lugar de Dios, porque a veces las hermanas se pueden aventar 1, 2, 3, 4 novelas y se las ven todas. Pero les cuesta 15 minutos para leer la Biblia. No es el mal ese aspecto. ¿Sí me logra entender, hermanos? Hermanas. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, respetándola. 5, que es el texto que queremos resaltar. No en pasión de concupiscencia. Fíjese. O sea, tener la esposa dándole honor, pero no en la pasión de un desorden que nos lleve a vivir fuera de Dios. Ahora, ¿quién hace eso? Está el versículo 5 al final. Como los gentiles que no conocen a Dios. Un gentil es aquella persona que no pertenecía al pueblo de Dios, que no era judío. Usted y yo somos gentiles, en el sentido figurado. Pero cuando venimos a Cristo somos parte del pueblo de Dios. Pero los que no conocen a Dios, ellos viven de esa manera. Ahora yo hago una pregunta. ¿Usted cree que existe en las iglesias hermanos adúlteros? Tristemente sí, para vergüenza. Pero también hermanas, también para vergüenza. Entonces quiere decir que aquellas personas que están en el templo y viven una vida así, sin santidad, no teniendo una sola mujer, o también hay mujeres que están en el templo y tienen 2, 3 personas afuera. Triste. Ahora, el comportamiento de ellos es como los gentiles, que no conocen a Dios. Porque además de ser religiosos, viven una vida en desorden. Vamos a ver entonces que Pablo se impacta con los atenienses, que eran hombres muy religiosos, que lo describe aquí el apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica, que eran personas que vivían una vida en desorden. Vamos a regresar al versículo 23 de Hechos 17.
Y dice así, Pablo, recuerde que aquí Pablo está en el Areópago, ese escenario impresionante, imponente. Y hay mucha gente que lo está observando. Y él dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Fíjese, Pablo era una persona que era muy atento en lo que observaba. Y les está diciendo, me he percatado que pasando por aquí y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es quien yo os anuncio. Vamos a ir al Salmos 24:1, porque es de este Dios que Pablo les predica a los atenienses. ¿Sabe que una persona que es religiosa es la persona más necesitada espiritualmente? Alguien que es religioso, que va a un lugar como religioso, es la persona más vacía por dentro, que necesita escuchar de Dios. Pero no el Dios como una religión, sino como una comunión. Dice el Salmos 24:1 que Pablo, que aquí el salmista describe ese Dios que encontramos en Hechos 17, versículo 23. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pablo dice, este es el Dios que yo quiero predicarles. El Dios el cual tiene este mundo y el cual dice que le pertenecen todos los habitantes, porque él los creó. Aquí encontramos entonces que Pablo comienza a hablarles, a predicarles del Dios de la resurrección. Vamos a volver rápidamente a Hechos 24 para ir viendo lo que Pablo les está hablando en esta predicación con los hombres allí en Atenas. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanos. Encontramos aquí que Pablo está hablando acerca de Dios, que es un Dios que va mucho más allá de tenerlo en un lugar, hay una figura, una imagen, sino que el Dios de la resurrección, el Dios de la Biblia, es un Dios que creó las cosas, es un Dios que no habita en los templos, sino que ahora habita a través de su Hijo en nosotros como iglesia. ¿Sabe que Dios no solamente te acompaña aquí, hermano, sino que lo acompaña allá donde está usted, fuera en su casa? A veces no somos conscientes de ello. Apenas en la semana me comentaban algo que me estremeció. Dios quiera que no pase aquí. Allá en la comunidad, un hermano fue a visitar a una hermana para hablar un asunto en cuestiones pues de cosas de afuera de la casa. Y la hermana va del templo saliendo casualmente en ese momento y viene el hermano y sabe que hermana pasa esto con su casa, tiene que arreglar este asunto y esto. Y entonces la hermana se molestó y le dijo muchas cosas. Y el hermano le dijo, ¿sabe qué, hermana? No tiene que molestarse. Recuerda que viene del templo. Y él le contesta, mire, lo del templo en el templo. Y aquí aparece otra cosa. Y yo dije, ¿cómo es eso? ¿Que a poco somos solamente en el templo cristianos? ¿Verdad que no? Es decir, allá en tu casa y en todos los lugares somos ¿qué? Cristianos. Entonces, que no se nos olvide que somos hijos de Dios dentro y fuera de la iglesia. Porque a veces, hermanos, hay gente que no lo entiende. Y probablemente yo le ruego a Dios que no sea el caso aquí en el templo con nosotros. Salmos 139, versículo 1. El apóstol Pablo, hablando acerca del Dios de la Biblia, el Dios de la resurrección, dice que es un Dios que no habita en los templos, que no puede sujetarse a ese lugar, porque el Dios de la Biblia es muy distinto a los dioses que los seres humanos buscan a través de una religión. Versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son, ¿qué dice? Fíjese que los ídolos no tienen ese contacto con sus seguidores, ¿eh? El ídolo se queda ahí colgado.
Pero el Dios de la Biblia no podemos extorsionarlo. Él va donde quiera que estemos. Dice la Biblia que conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro levantar. Es decir, Él sabe cuando nos levantamos refunfuñando en las mañanas que no quiero levantarme. Él te está viendo cómo te comportas. Él sabe, dice, has entendido desde lejos mis pensamientos. Por ejemplo, este momento, usted está pensando algo, Dios lo sabe. Se llama omnisciencia. Versículo 3, has escudriñado mi andar y mi reposo. Es decir, aunque no esté en tu casa la hermana, la esposa o el esposo, Dios sabe qué estás haciendo en ese momento. 4, pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes, ¿cuánta? Toda. Hay quien piensa pecar en lo oculto. ¿Sabe que ninguna persona puede pecar en lo oculto? Porque todo lo ve Dios. A veces piensas que porque no te ve tu esposa, no te ve Dios. Te estás engañando. Porque el que te está viendo es el que te creó. Y al que vas a entregarle cuentas es a Él. Amén. 5. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. ¿Qué significa eso? Los seres humanos tenemos dos manos y estas las ocupamos para abrazar, dar cariño y dar afecto a aquellos que amamos, ¿verdad? Pero también sirve para corregir cuando nos portamos mal. Entonces Dios nos ama, pero también nos corrige. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, dice el salmista David. Alto es, no lo puedo comprender. No puedes comprender que Dios está contigo en todos los lugares, aunque tú te hagas el que no. Pero ese es el Dios de la Biblia. Un Dios que no podemos limitar a un espacio y a un tiempo. Es un Dios que siempre ha existido y siempre va a existir. Y ese Dios nos salvó a través de Jesucristo, hermano. Esto es maravilloso. Por eso es el Dios de la resurrección. No es un Dios como los atenienses que tenían ahí a Zeus y que lo idolatraban. No, este Dios es distinto. Versículo 7. Dice el salmista David, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ¿qué pasa? Y si en el Seol hicieres mi estrado, he aquí. Y si queremos ponerlos en palabras aquí más apropiadas, si vas tú a San Bernabé, ¿qué pasa? Ahí está Dios. ¿Vas tú a Tlacomulco? Ahí está Dios. Vas a Santiago Cutziliapan, ahí está Dios. A donde quiera que vayas, ahí está Dios. Pero a veces pensamos que Él no está ahí. Por eso pecamos y hacemos lo que pecamos. Versículo 8. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Ese es el Dios de la resurrección. Un Dios que no podemos escondernos de Él. Por eso, hermano, la próxima vez que quieras pecar, acuérdate que ahí va a estar Dios. Y que no puedes hacerlo oculto. Dijo un teólogo, tú escoges el pecado. Tú decides cómo quieres pecar, pero Dios determina las consecuencias de ese pecado. ¿Lo entendió? Usted puede decir, yo voy a hacer esto, esto y esto. Pero Dios te dice, ¿sabes qué? Este es el resultado de lo que tú haces. Y Dios no puede ser burlado. Así es de que, iglesia, la próxima vez, tenga cuidado. Porque ahí está Dios. Amén. Vamos a concluir, a rezar el versículo 25 de Hechos 17. Esto es muy interesante, porque Pablo está predicando, la palabra la está exponiendo de una manera importante, imponente, testificando cuál es la diferencia entre Dios, el Dios de la Biblia y el Dios que ellos tenían, esos dioses que no tenían sentido. Dice el versículo 25, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitasen de algo, pues Él
es quien da a todos vida y aliento y todas las, ¿qué dice, hermanos? ¿Quién las da? Y a veces tú piensas que el carro que tienes es porque tú trabajaste. Y a veces tú piensas que los hijos que tienes es porque tú los trajiste a la vida. Yo le hago una pregunta a los papás y a las mamás. Cuando concibieron a sus hijos, ¿qué hicieron? ¿O qué hicimos? Solamente participamos en un acto, pero la vida, ¿quién la dio? Dios. A veces hay quien piensa que los hijos son propiedad de ellos. No, los hijos son de Dios. Que vamos a entregarle cuentas por el tiempo que vivieron en la casa que nos dio. A veces pensamos, es que la casa es mía. No, dice el texto, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Dios no ocupa de nosotros. Somos nosotros los que de Él necesitamos. Por eso cuando venimos aquí, hermanos, no venimos a darle de nuestro tiempo a Dios. Somos nosotros los que recibimos de Dios, de su gracia, un poco de su gracia para crecer y madurar. A Dios no le damos nada a nosotros, todo es de Él. Pues Él es quien da a todos vida. ¿A cuántos? Aún los ateos. También les da vida. Aunque no debiera porque no creen en Él, ¿verdad? Y aliento y todas las cosas. Esto es extraordinario. Vamos a concluir en Deuteronomio 32:8. Y la segunda parte les invito el próximo jueves para que venga con ganas. No se quede en casa. Deuteronomio 32:8. Dios es la fuente de la vida, hermanos. No solamente es el creador, sino también es el que sostiene la vida. Y esto no pueden hacerlo los dioses griegos. Dice la Biblia, Deuteronomio 32:8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos. ¿Qué estableció, hermanos? ¿Qué significa eso? Dios no nos prohíbe nada. Entienda esto. Dios no te prohíbe nada. Él nos pone límites. Aquí conocemos muy bien el contexto de las ovejas. Tenemos un corral para guardarlas. ¿Qué pasa si la oveja se sale de ahí, hermano, hermana? Está expuesta al peligro que venga un perro, que venga un lobo, o que llegue por ahí alguien de 2 pies y se la lleve prestada toda una vida. Si se queda la oveja en ese lugar, ¿qué le va a pasar? Nada. Va a estar tranquila, se va a alimentar, viene el pastor, le da alimento, la saca, la mete. Dios te dice a ti y me dice a mí, iglesia del Señor, lo que Dios nos puso es límites para no lastimarnos. Y cada vez que usted cruza el límite, ¿sabe qué? Sufre las consecuencias de haber transgredido ese límite. Todo, dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo, ¿qué dice, hermanos? Me conviene. Es decir, tú puedes tener la mujer del prójimo, tú puedes tener aquello del prójimo. La pregunta es, ¿te conviene? Claro que no. ¿Por qué? Porque vino en consecuencias. Dice el texto, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, es decir, fue Dios quien les heredó a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció ¿qué, hermanos? Límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Y recuerde esto, hermanos, Dios no nos prohíbe nada, Él nos pone límites. Hay quien pone a Dios como que es alguien que es autoritario. No. Él te da a ti la libertad de que hagas lo que tú quieras con tu vida. Y como le dije hace rato, usted escoge el pecado, pero Dios determina la consecuencia de ese pecado. Póngase de pie y vamos a darle a Dios gracias por su palabra. Y lo espero el próximo jueves para que termine conmigo. No se quede a medias con la cena. Vamos a orar.